Comenzaron a limitar mi libertad de movimientos en la celda. Les conté que durante una serie de ataques coordinados cerca de 129 personas habían sido asesinadas en París. Entonces empezaron a gritar "Alá es grande" durante varios minutos. Empezaron a llamarme cerdo asqueroso. Yo era como un esclavo. Eres cristiano, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Me golpearon en la cabeza, en los hombros, en los dedos, o me daban garrotazos en el estómago. También vieron que tenía mi anillo de boda en el dedo. Me dijeron, si no nos lo das te mataremos. Había un hombre libio, que sirvió como guardia personal de Osama Bin Laden, en Tora Bora. Él fue también uno de los asesinos que mataron a los 20 cristianos egipcios en Costa Libia. Enseñó a los otros islamistas cómo matar a otra persona en pocos segundos con un sedal. Te pediremos $5.000 americanos porque el Estado Islámico necesita dinero. Al día siguiente fue cuando intentaron hacerme el ahogamiento. Yo tenía contusiones por todo el cuerpo. Especialmente tenía la espalda lesionada debido a los golpes porque me pegaban patadas con fuerza con sus piernas y zapatazos. Empiezas realmente a pensar, voy a volverme loco. Esta es la peor tortura que puedes experimentar como prisionero. El titular de Europa Press, un tribunal del Sudán, condena a 20 años de cárcel a un misionero checo por espionaje. Esta ha sido una ocasión personal de experimentar en carne propia lo que significa ser perseguido por ser cristiano. Peter Hasek fue detenido por ayudar a un joven cristiano. Esta es su historia. Peter Hasek, un cristiano en las cárceles de los islamistas. Fui a Sudán solo para hacer un informe sobre varios casos de persecución, incluido el del estudiante quemado. Decidí ayudarle basándome en la entrevista, en los hechos que vi, y en las condiciones que se encontraba. Fue mi decisión personal. Aunque nadie me pidió dinero y solo presentaron el caso de este joven en la conferencia. Y yo sabía que necesitaba dinero, pero debía reconocerlo por mí mismo. Así que diría que mi principal razón de ir fue para verlo, entrevistarlo, averiguar sus necesidades médicas, pero también para documentarme sobre la demolición de las iglesias en Sudán. Esa era mi única intención. No iba a convertir a ningún musulmán a la fe cristiana. No iba a predicar el evangelio. Aunque, más adelante, en prisión, el Señor se valió de mí para esto. Pero eso forma parte de su eterno y divino plan con mi vida. Era la primera vez que estaba en prisión. Nunca he estado en la cárcel en mi país, ni he sido arrestado en ningún otro país. Tras recoger las tarjetas de embarque, me dirigí al control de pasaportes. Un funcionario de seguridad me tocó por detrás y me dijo más o menos en inglés, que era de la seguridad sudanesa y que debía acompañarle. Comenzaron a enseñarme fotografías de todas las reuniones a las que había asistido. Entonces me di cuenta de que me habían estado siguiendo cada paso desde que llegué a Sudán. Básicamente me pidieron que les entregara mi ordenador portátil, mi cámara, mi teléfono. Del aeropuerto me llevaron a la comisaría de seguridad, donde me interrogaron durante casi 24 horas. Lograron recuperar las fotos del estudiante quemado y algunos recibos de un dinero que le entregué. Me preguntaron sobre esto. Básicamente les dije que este chico necesitaba cuidados médicos, y yo me dedico precisamente a la medicina. El problema es que este chico era de Darfur y el gobierno sudanés odia a los de Darfur. Y la otra gente a la que conocí durante mi corta estancia en Jartum, eran también de zonas consideradas rebeldes, como las montañas de Nuba. Un conflicto en la región de Darfur en la zona occidental de Sudán, donde se han perdido miles de vidas y se han desplazado a 1 millón de personas de una población de 7 millones. Ellos trataban de averiguar cosas sobre la conferencia en la que participé en octubre de 2015 en Addis Abeba, sobre Sudán. Conocían esta conferencia y tenían todos los detalles de los participantes por sus propias fuentes. Así que estuvieron interrogándome, y honestamente, no sabía las respuestas, porque conocí muy poca gente, y solo recordaba sus nombres, no sus apellidos. Pero ellos sí sabían los apellidos. Me decían: este es fulano, y sabemos el nombre de esta organización.
De manera que literalmente ellos tenían todos los datos de la conferencia de Addis Abeba. E incluso más tarde, cuando estaba con mis compañeros de prisión, me dijeron que la policía debía tener informes sobre mí, antes de llegar a Sudán porque tenían espías en la conferencia. Me condujeron a otro lugar de noche. Solo se veían soldados armados. Personal armado sin uniformes. Funcionarios de seguridad vigilando en edificio con ametralladoras. Comenzaron a hacerme preguntas sobre mi familia, mi lugar de nacimiento, en qué colegio estudié, dónde realicé mis estudios secundarios. Todo tipo de preguntas. Me llevaron a una celda. Abrieron la puerta e inmediatamente despertaron a las otras 6 personas que ya estaban durmiendo en aquella pequeña celda. Aquellas celdas estaban diseñadas normalmente para una persona, con una cama de metal, una mesa, una silla y una especie de lavabo. No había sitio para mí donde dormir porque el suelo estaba lleno de gente. Así que me apretujaron y me dijeron: ese es tu sitio. Un chico que sabía un poco de inglés me dijo: acuéstate y tápate con tu propia ropa, porque no había manta. Después de una semana en Omdurman, me trasladaron a la prisión de Alouda, donde se suponía que no debíamos estar porque es una prisión para la gente que ya tiene sentencia. Es una prisión enorme con una capacidad para casi 10.000 personas. Fue una experiencia horrible. Ahora sí que estaba en una prisión de verdad. De esas horrendas prisiones que quizás has visto alguna vez en las películas. Había asesinos, violadores, secuestradores, traficantes de drogas. Para mí fue un tremendo shock. Afortunadamente esta prisión era singular porque casi todo el mundo, incluso los presos, tenían una tarjeta SIM o incluso un teléfono móvil. Así que fue un cambio asombroso para mí. De no poder comunicarme con mi familia y de repente poder hacer una llamada de teléfono a casa. Cuando tuve la oportunidad de hablar con mi esposa después de 8 meses sin poder hacerlo. Recuerdo que solo dije: soy yo, Peter. Ella no tenía ni idea de qué era yo porque estaba usando un móvil sudanés. Hubo un momento de silencio al otro lado. Creo que al principio no se lo podía creer. Le dije que me habían trasladado a una prisión, pero que en esta prisión tenía la posibilidad de hacer llamadas. Le dije que estaba sano. Que estaba con otros compañeros. Que nos animábamos mucho unos a otros como hermanos que somos. Yo estaba ansioso por saber cosas de mi familia. Porque durante el tiempo que estuve en prisión mi padre falleció. Lo supe por un guardia, un mes y una semana después. Mi hija se graduó en la escuela de medicina. Mi hijo se graduó como ingeniero eléctrico y continuaba con el máster. Muchas cosas ocurrieron durante ese tiempo. Sé que ella quería saber cosas de mí. Pero en prisión no hay muchas novedades agradables que poder contar. Estábamos esperando la audiencia en el tribunal. Mi esposa me iba informando sobre los pasos que la diplomacia checa estaba dando en mi apoyo. Para mí fue un momento de esperanza. Diría que en cada celda había un islamista. De manera, no había forma, en esta prisión, de no entrar en contacto directo con los islamistas. Me preguntaron: ¿qué novedades hay en Europa y en el mundo? Porque cuando estás en la cárcel, no tienes ninguna posibilidad de enterarte de las noticias. Cuando llegué a la celda fue el 11 de diciembre, por lo que aún tenía frescos en la memoria los ataques terroristas en París del 13 de noviembre de 2015. Les pregunté si habían oído lo que había pasado en París. Me dijeron que no. Les conté que durante una serie de ataques coordinados, cerca de 129 personas habían sido asesinadas en París. Cuando dije eso, dejaron de hacerme preguntas inmediatamente y empezaron a gritar "Alá es grande" durante varios minutos. Entonces me di cuenta de la clase de compañía con la que me encontraba ahora. Así que después dejé de contarles más noticias. Gradualmente comenzaron a limitar mi libertad de movimientos en la celda. Al principio se suponía que tenía que estar detrás de ellos. Luego decidieron que durante su tiempo de oración me tenía que ir al baño. Más tarde me dijeron que cuando ellos estuvieran rezando yo debía ponerme de cara al lavabo. Y así fueron, progresivamente limitando más y más mi libertad. Lo peor comenzó cuando otro hombre que parecía ser como el jefe de una banda de contrabandistas de armas, que suministraba armas a los islamistas de Europa, decidió que quería estar a solas conmigo en la celda para averiguarlo todo sobre mí. Al principio parecía amable porque quería información sobre mí. Este hombre era el peor de todos y manejaba a los demás. Empezaron a llamarme cerdo asqueroso o rata inmunda. Cada vez limitaban más mis movimientos.
Me ponían en un rincón, donde tenía que permanecer sentado con las piernas cruzadas. Una postura que por cierto era muy dolorosa para mí. O estar durante horas de pie en un sitio. Luego comenzaron a ordenarme que limpiara todos los platos. Y no solo eso, sino también que lavara su ropa interior. Me convertí en su esclavo. Entonces planearon torturarme aún más. Quisieron interrogarme. ¿Qué te propones? Eres cristiano, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Tenía que sentarme arrodillado delante de ellos. Entonces me hacía sus preguntas. Y si no les gustaba la respuesta tenían un palo de madera, como el mango de una escoba, y me golpeaban en la cabeza y en los hombros. En los dedos. O me pegaban en el estómago con el palo cada vez dada una respuesta que no fuera de su agrado. También vieron que tenía mi anillo de boda en el dedo. Me dijeron, oh, tú tienes un anillo, nos lo tienes que dar. Nos lo tienes que dar como yicia. La yicia es un tributo musulmán para la gente no musulmana. Me dijeron, si no nos lo das, te mataremos. Por cierto, había un hombre libio, que cuando tenía 12 años sirvió como guardia personal de Osama Bin Laden, en Tora Bora. Él fue también uno de los asesinos que mataron a los 20 cristianos egipcios en Costa Libia. Enseñó a los otros islamistas cómo matar a otra persona en pocos segundos con un sedal. Me dijeron, si no nos lo das, te mataremos. Les dije, está bien. Me quité el anillo y se lo di. Me dijeron, te lo devolveremos cuando te liberen. Deínas tu correo electrónico. Así fue que se lo di, y me dijeron, te lo venderemos. Porque el ISIS, o como se llaman a sí mismos, el Daesh, necesita dinero. Te pediremos 5.000 $, americanos, y te devolveremos el anillo. De manera que me lo quitaron. Al día siguiente fue cuando quisieron hacerme el ahogamiento. Uno de los guardias que no cooperaba con los islamistas y al que odiaban y llamaban el guardia miserable, entró en la celda. Sabíamos que muchas veces estaba escuchando lo que pasaba dentro de la celda y debió notar que iban a hacerme algo malo. Así que inmediatamente entró en la celda. Me pidió que recogiera todas mis cosas y me fuera. Los islamistas se quedaron desconcertados porque quería ahogarme. Yo no había acabado aún de lavar su ropa interior, pero el guardia me sacó de aquella celda y me llevó a otra donde había otros 2 presos. Unos chicos muy amables que inmediatamente compartieron su comida. En ese tiempo yo tenía contusiones y moratones por todo el cuerpo. Especialmente en la espalda debido a los fuertes golpes porque me pegaban también patadas con piernas y zapatos. Estuve luchando para mantener lúcida mi mente porque puedes volverte loco fácilmente en esa situación. No solo durante el tiempo de oración de los islamistas, durante el cual yo permanecía de cara al lavabo, sino también porque a veces había 2, 3, 4 personas leyendo el Corán en voz alta. Mientras tú estabas en un espacio tan limitado oyendo todo eso. Es el momento en que empiezas realmente a pensar, tengo que mantener la mente lúcida o voy a volverme loco. No solo la tortura física, y los golpes pueden hacer que te derrumbes, sino especialmente la tortura psicológica, cuando piensas que vas a perder la cabeza, que te estás empezando a volver loco. Esta es la peor tortura que pude experimentar en la prisión. He estado trabajando con la iglesia perseguida durante más de 15 años, puede que incluso 20. He estado siempre animando a otros. Los que estaban pasando por la persecución, a poner su fe en Dios y a ser fuertes. Esta ha sido mi oportunidad personal de experimentar en carne propia lo que significa ser perseguido por ser cristiano. Cuando fui golpeado fue como una sensación de lo que el apóstol Pablo escribe en la epístola a los Filipenses 1:29 cuando dice: os ha sido concedido no solo la gracia de creer en Dios, sino también de padecer por Él. En este sentido, sabemos, por muchos pasajes del Nuevo Testamento, que Jesús estuvo preparando a sus discípulos y a sus seguidores para la persecución. Cuando estaba atravesando personalmente por esta experiencia, debo decir que me sentí verdaderamente honrado de sufrir esta persecución en el nombre de Jesús. Es también el momento en que sientes que no se trata de un autoengaño, sino de una fortaleza sobrenatural que estás recibiendo desde arriba, que te permite atravesar por esos momentos difíciles de persecución. Debería decir, antes que nada, que yo no tuve la oportunidad de tomar represalias. Yo era uno solo contra 6 muchachos más fuertes y más jóvenes que yo. En realidad todos eran de la edad de mis hijos. Eran muy jóvenes y también muy fuertes y muy agresivos. Así que,
en cierto sentido, era inútil tratar de vengarme o de defenderme, por lo que no lo hice. De hecho, no me defendía, sino que trataba de seguir la palabra de Jesús, de que si alguien te pega en la mejilla derecha, pon la izquierda. Y en la medida en que no me resistía, en que no trataba de defenderme, los ponía más furiosos y por este camino fueron llegando gradualmente al punto de querer asesinarme ahogándome. Cuando estuve con los islamistas me di cuenta de que hay una especie de guerra espiritual. Hay algo detrás. No se trata de que yo sea extranjero o no sea musulmán. Yo creo que odio de los islamistas hacia cualquier persona que sea cristiana. Esta clase de odio no se puede explicar únicamente desde una perspectiva humana. Durante el tiempo en que no pude leerle Biblia, durante los primeros 4 meses de mi encarcelamiento, diría que mi vida de oración llegó a ser mucho más profunda que antes. Recuerdo cuando estaba en la soledad de mi confinamiento, y tenía todo el día para mí mismo, podía rezar. Recuerdo días en que no paraba de rezar. Desde muy temprano hasta el anochecer. Tal vez 15 horas rezando. Normalmente diría que eso no es posible. Pero cuando estás en prisión, en una habitación tan pequeña, de 2x4, no tienes nada que hacer. Definitivamente tu vida de oración se hace más profunda que antes. Leí la Biblia entera en 3 semanas. Estaba hambriento. Fue maravilloso abrir los pasajes que el Espíritu Santo me recordaba cuando no tenía la Biblia. Cuando finalmente encontré esos pasajes, leer aquellas palabras fue realmente estimulante. Comencé a memorizar muchos de aquellos versículos porque no estaba seguro de cuánto tiempo me permitirían tener la Biblia. Puede que trasladaran o me la quitaran. Así que me puse a memorizar muchos versículos por si me prohibían seguir teniendo la Biblia conmigo. Recuerdo que el tiempo en que estaba aún con los islamistas, tenía esa clase de pensamientos de que estaba bien sufrir por Cristo, que eso sería un privilegio, pero dentro de mismo me decía, no señor, no quiero este privilegio de sufrir así. Pero cuando llevaba ya unos meses en la prisión me di cuenta de que el Señor quería utilizarme para que predicara el Evangelio entre los demás presos. Especialmente se me hizo evidente cuando fuimos a la cárcel de Al-Houda y había una capilla. De pronto allí me di cuenta. Me dijera a mí mismo, el tiempo que pasaste con tu Biblia y antes con tus oraciones son experiencias que ahora deberías usar y compartirlas con los demás. Tuve muy claro que todo esto lo había dispuesto el cielo para mí. Fui liberado de la cárcel el 23 de febrero. 3 miembros de seguridad, que llevaban sus pistolas bajo las camisetas, llegaron y me dijeron que el presidente me perdonaba, y que era un hombre libre. El primer día me llevaron a afeitarme, a cortarme el pelo y la barba. Me dijeron que tenían que llevarme a una sauna para que me refrescara. Así que me llevaron, me afeitaron. No querían dejarme marchar tan descuidado. Ya habéis visto mis fotos. Luego me colocaron en otra silla. Me pusieron una especie de máscara facial. Nunca lo hubiese imaginado. Querían mejorar mi aspecto. Vi llegar el avión del gobierno checo con la bandera y el distintivo checo en él y me di cuenta de que esta vez podía ser verdad, que iban a llevarme a casa. Después de 6 horas de vuelo de Sudán a Praga, aterrizamos en el aeropuerto militar porque llegamos en el avión del gobierno con el ministro de Asuntos Exteriores. Luego hubo una rueda de prensa. Mi familia no estaba autorizada a ir al aeropuerto, sino que fueron llevados al hospital militar donde se supone que tenía que pasar 2 o 3 semanas de cuarentena. Cuando nos vimos, ese primer momento, notas que has cambiado, después de casi 15 meses sin vernos. Para mí fue un momento intensamente emocionante, con muchas lágrimas. Fue algo inolvidable. Mi esposa después de aquello todavía llega y me toca y me dice, tengo que tocarte para saber que esto es real y no es solo un sueño. Me gustaría decir que aunque soy libre desde hace más de un mes, mi corazón está todavía en Sudán. Mi corazón permanece con 2 personas que están aún allí. Hassan Abdurrahim Koudi y Abdulmonem Abdumaula Isa, quienes están a la espera del Tribunal de Apelación. Ahora estoy en contacto con muchos políticos del Parlamento Europeo, del Parlamento Checo, incluso con miembros y congresistas de los Estados Unidos. Siento que ahora es un privilegio ser su voz. Hablar en su nombre. Y cualquier iniciativa que pueda llevar a cabo para su liberación, la haré. Aunque, como cristianos confiábamos en Dios, que es el que tiene el control y la última palabra, y quien de hecho tiene las llaves de las celdas,
e incluso ahora tiene las de Hassan y Abdulmonem. Sin embargo, el simple hecho de saber que muchísima gente de todo el mundo nos estaba apoyando, nos dio mucha esperanza. Fuimos informados, nada más llegar a la prisión de Al-Houda, donde teníamos la posibilidad de tener teléfonos, nuestros familiares y amigos nos informaron de lo que estaba pasando. En ese momento nos enteramos también de la petición de Siti Sangoku. No podría explicar mejor lo alentador que fue para nosotros ver el gran número de personas que fue sumándose inmediatamente a su petición de Siti Sangoku. Pudimos ver también el vídeo de la manifestación frente a la Embajada de Sudán en Madrid, donde vi los carteles con mi nombre y el del presidente Omar al-Bashir. Te digo que fue un gesto increíblemente alentador. Quiero decir que, tienes que estar en una de estas prisiones para valorar esta terrible experiencia realmente, para apreciar cuánto valor tiene saber que la gente está hablando en tu nombre. Gente que antes no conocías de nada, gente con la que probablemente no vuelvas a encontrarte, y que sin embargo tomaron la firme decisión de ir aquel día hasta la puerta de la embajada para gritar allí por mi liberación. Esto nos animó extraordinariamente. Así que, muchísimas gracias a toda la gente que fue uniendo su firma a la petición de Siti Sangoku y especialmente darle las gracias a esta organización, a Siti Sangoku por hacer esta petición por mi liberación. Compromiso con los cristianos de Sudán. Nosotros confiamos en Dios. Sabemos que tiene el control, pero basándome en mi propia experiencia, siento que como cristianos, como defensores de los derechos humanos, sea la gente creyente o no, es crucial destacar la importancia de hablar en su nombre y darles esperanza con nuestras acciones. El tiempo que pasé en aquella prisión no fue nada fácil, pienso que quizás fue importante para despertar las conciencias de muchas personas sobre la situación de los cristianos en Sudán. Diría que no solo de los cristianos, sino de la sociedad entera. He estado en prisión con musulmanes que fueron cordiales conmigo, que se quejaban de ciertas injusticias por parte de su gobierno, y que estaban sufriendo mucho. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, fue acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y desde hace 6 años, pesa sobre él una nueva orden de arresto. Con lo que me ha pasado a mí. El hecho de ser sentenciado de por vida y el que mis 2 colegas estén aún en prisión, las autoridades de Sudán quieren enviar un aviso a 2 grupos. Uno de ellos son los cristianos locales y los activistas de derechos humanos en Sudán. Si os reunís con los extranjeros, si cooperáis con ellos, acabaréis en prisión como Hassan, Cuba y Abdulmonem. Y el aviso al segundo grupo es para los extranjeros. Si interferís en nuestros asuntos, si venís a reuniros con los cristianos, acabaréis como Peter. Puedo decir que los cristianos de Sudán no están desmoralizados para continuar su trabajo y para dar su testimonio como cristianos. Al contrario, increíblemente están aún más motivados y son ahora más valientes que antes. Puedo decirlo porque es exactamente lo que está pasando. Cuando los ves cantando las alegres canciones de las montañas de Nuba, cerca del edificio del tribunal, ves su coraje, su impresionante coraje. Sin embargo, la situación en Sudán está empeorando. Se ha vuelto mucho más estricta que cuando yo estuve allí. Y se espera en el futuro aún, una mayor persecución de los cristianos. Por eso necesitamos estar aún más cerca de ellos. Hacer un seguimiento cercano de su terrible situación y hablar en su nombre tanto como podamos.